Hola, ¿cómo están? Soy Ramiro y en el video de hoy vamos a ver la segunda parte de la serie Sistema de Ecuaciones Lineales 2×2. Recuerden que tienen la presentación y la guía en un comentario fijado y en la descripción. Vamos a continuar. ¿Sí? En este caso, recordemos que existen tres soluciones, es decir, solución única, soluciones infinitas o que no existe solución. ¿Sí? Esas son las tres posibilidades. En este video vamos a ver los métodos, pero antes de ver los métodos tenemos que aclarar un par de situaciones o de conceptos. ¿Sí? Primero es cómo identificamos de los métodos en cuál de las tres posibilidades estamos. ¿Sí? Cuál de las tres posibilidades de solución, tipo de solución estamos. ¿Sí? Bueno, cuando apliquemos dichos métodos podemos encontrarnos con que el método calcula los valores de las incógnitas, es decir, me devuelve un valor de incógnita. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que x igual a 2 o por otro lado y igual a 1, ¿sí? Es decir, se obtiene un valor. Eso es, si se obtiene un valor, entonces el sistema posee una única solución. ¿Sí? Otra posibilidad es que al utilizar los métodos, las incógnitas desaparecen. ¿Sí? Si las incógnitas desaparecen, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que obtengamos una igualdad. ¿Sí? Puede ser 0 igual a 0, 5 igual a 5, menos 2 igual a menos 2, ¿sí? Cualquier tipo de número, ¿sí? Pero sigue siendo una igualdad. ¿Y qué pasa con ese tipo de igualdad? Ese tipo de igualdad es una identidad. ¿Por qué es una identidad? Porque claramente 0 es igual a 0, 5 es igual a 5, no importa el valor de mis incógnitas, siempre 0 va a ser igual a 0 o 5 igual a 5. En ese caso, ¿sí? En ese caso, vamos a considerar que, como es una igualdad, se cumple para cualquier valor de x e y. Entonces, bueno, de x e y que, obviamente, si estamos hablando del sistema de ecuaciones, obviamente que respeten la ecuación, digamos, el sistema. Pero eso va a significar que el sistema va a tener infinitas soluciones. Por otro lado, también puede pasar que mis incógnitas desaparezcan y en el caso de que luego se obtenga una contradicción, por ejemplo, acá puse un ejemplo, 0 igual a 2, 3 igual a 4, ¿sí? Esto es absurdo, digamos. Es mentira. Es mentira sin importar el valor de mis incógnitas, porque no aparecen. Entonces 0 no es, es claramente distinto de 2. Por lo tanto, siempre va a ser falso sin importar el valor de mis incógnitas. ¿Qué significa eso? Que el sistema no posee solución. ¿Sí? A partir de los métodos que vamos a ver a continuación, nos podemos encontrar con cualquiera de estas tres posibilidades. ¿Sí? Antes de comenzar, una aclaración acerca de la notación. ¿Sí? Al resolver un sistema de ecuaciones, como vamos a utilizar cada ecuación por separado o le vamos a aplicar multiplicaciones, divisiones, suma, resta y las vamos a comparar entre sí, nos conviene ponerles un nombre. ¿Sí? Una notación usual es poner paréntesis y un número, ¿sí? Un número que identifique de qué ecuación se está hablando. ¿Sí? En este caso le vamos a poner el 1 a la primera ecuación y 2 a la segunda. ¿Sí? Pero el 1 no es un valor, o digamos, es simplemente que se está haciendo referencia a dicha ecuación. ¿Sí? Vamos a comenzar con los métodos. Nosotros vamos a ver tres métodos. ¿Sí? El método de sustitución, el método de igualación y el método de eliminación, ¿sí? Que son de los básicos los más importantes, por lo menos para comenzar, ¿sí? Para comenzar a analizar. Después existen otros métodos más avanzados o con conceptos más desarrollados, como la matriz inversa, analizar qué pasa con el determinante de la matriz de coeficientes, ¿sí? Pero eso ya es un tema más avanzado, ¿sí? Nosotros vamos a ver simplemente
la manipulación algebraica, ¿sí? En este caso, el método de sustitución, ¿sí? Importante aclarar, en el documento lo aclaro después, pero acá en el video lo voy a aclarar ahora. Lo importante de los métodos, o por lo menos de lo que quiero que se lleven, es qué significa el método, o sea, cuál es el objetivo del método. ¿Por qué? Porque el método que utilicé, o por lo menos la forma en que los utilicé, no es la única, ¿sí? Hay muchas formas de resolverlo. Lo importante es qué es lo que indica el método, el concepto de lo que hay que hacer, ¿sí? Es decir, acá les voy a mostrar un caso particular de uso del método, pero no es el único, ¿sí? Ustedes lo pueden resolver de otras formas, siempre respetando la idea. En este caso, el método de sustitución es como las incógnitas x e y en ambas ecuaciones son iguales, digamos, representa el mismo posible valor. Entonces nosotros podemos despejar una de ellas, ¿sí? Para luego sustituirlo en otra ecuación, digamos, en la ecuación. Nosotros tenemos la ecuación donde despejamos la incógnita, luego esa incógnita despejada la sustituimos en la otra, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos que tomamos la ecuación 2 y despejamos la incógnita x, ¿sí? X menos y igual a 1, despejamos la incógnita, nos queda que x es 1 más y, ¿sí? Esto es una tercera ecuación. En realidad es un equivalente, ¿sí? Pero lo vamos a tomar en cuenta como una tercera expresión. Por lo tanto, esa expresión obtenida recién la sustituimos en la ecuación que no usamos anteriormente. Si lo hacemos, obtenemos 1 más i igual a 3. ¿Sí? Luego el siguiente paso es resolver la ecuación resultante. Es decir, obtenemos o deberíamos obtener una ecuación lineal con una incógnita, ¿sí? La resolvemos y obtenemos un valor. Recuerden que esto no termina acá, ¿sí? Como son pares ordenados, tenemos que encontrar ambos valores. Son dos incógnitas, ¿sí? No terminen el ejercicio acá porque va a estar incompleto. Tienen que encontrar el valor, bueno, en este caso, de x. ¿Sí? Reemplazamos el valor de igual a 1 en alguna de las ecuaciones. En este caso tomo la tercera ecuación, que es 1 más y, ¿sí? X es igual a 1 más y. Lo reemplazamos y obtenemos el valor de x, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de x y el valor de y. El conjunto solución es el par ordenado 2, 1, ¿sí? Recuerden que en este caso son soluciones únicas. Yo voy a utilizar los métodos para soluciones únicas. Para los demás, bueno, recuerden como antes, para infinitas soluciones vamos a encontrar una igualdad y para una solución vacía o sin solución van a encontrar una contradicción, ¿sí? Pero acá estos métodos los estoy usando para resolver sistemas que tienen solución única, ¿sí? Es para simplemente analizar el método. Luego tenemos el método de igualación. El método de igualación consiste en obtener una misma incógnita, término, expresión de las ecuaciones que estamos trabajando, ¿sí? No necesariamente tiene que ser la misma expresión o la misma incógnita, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una suma, puede ser x más y como la expresión que se quiere igualar, pero en este caso, para hacerlo más sencillo, despejar una incógnita en ambas ecuaciones, es decir, despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones, es la posibilidad inicial, ¿sí? No es la única forma, pero es lo que usualmente se realiza cuando se empieza a trabajar este tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, despejamos la misma incógnita en ambas ecuaciones. En este caso, despejé y de ambas ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación, x más y igual a 5, despejo y, nos queda y 5 menos x, y de la segunda, 2x menos y igual a 1, despejamos y nos queda y 2x menos 1, ¿sí? Es decir, obtenemos la misma
expresión, digamos, ¿sí? Para y. O sea, me refiero a que nosotros despejamos la misma incógnita. Luego de que despejamos la misma incógnita, fíjese que despejamos y, podemos igualarlo. ¿Por qué? Porque la idea que si puede existir un valor de la incógnita y que sea igual en ambas, entonces al igualarlas debe existir un valor, bueno, en este caso de x, ¿sí? Cuando resolvemos la ecuación nos damos cuenta de que sí existe un valor de x, ¿sí? X igual a 2, por lo tanto va a haber en este caso, un valor para la incógnita y, ¿sí? Entonces obtenemos x igual a 2, el valor de una de las incógnitas, y la despejamos en cualquiera de las expresiones anteriores, ¿sí? Si tiene que dar el mismo resultado si lo despejamos en una o en la otra, ¿sí? En este caso 5 menos x, si x vale 2, entonces y es 5 menos 2, nos queda 3. Por lo tanto, el conjunto solución de este sistema de ecuaciones utilizando el método de igualación es el par ordenado 2, 3. O x igual a 2, y igual a 3. El último método es el método de eliminación. ¿En qué consiste? Consiste en transformar una o ambas ecuaciones para que los términos correspondientes a una misma incógnita sean inversos aditivos, ¿sí? ¿Por qué es importante este concepto? Fíjense, recordemos el concepto de inverso aditivo. Un inverso aditivo, en este caso en números reales, que en este caso son las incógnitas están definidas para números, por lo menos en ecuaciones lineales, ¿sí? Dos términos son inversos aditivos cuando la suma de ese valor o expresión y su valor negativo, la suma da 0, es una propiedad, digamos. Es una propiedad, por lo menos en reales se cumple. Por ejemplo, fíjense que tomo un ejemplo, la expresión es 5x, su inverso aditivo es menos 5x, es su valor negativo. Por lo tanto, al sumarlos, 5x más menos 5x es igual a 0. Otro ejemplo puede ser que tenga la expresión menos 3y, su inverso aditivo es su valor negativo, es decir, 3y, entonces menos 3y más 3y da 0. ¿Sí? Esa es la idea de querer transformar alguna de las incógnitas en su inverso aditivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sumemos las ecuaciones, esa incógnita se va a cancelar, ¿sí? Va a igualar, su suma va a ser igual a 0. Por eso se busca el inverso aditivo, ¿sí? En este caso, bueno, yo propongo una estrategia, no es la única, ¿sí? Este método tiene muchas formas de resolverse y, bueno, siempre que uno busque el inverso aditivo con alguna estrategia, va a funcionar y va a ser válido. Yo acá voy a proponer una, ¿sí? Pero pueden haber varias, digamos. Pueden buscar digamos, que ambas ecuaciones, multiplicar ambas ecuaciones, que al sumarla se cancele alguna incógnita. O, por ejemplo, en este caso, yo lo que propongo es, bueno, fijemos una incógnita. En este caso voy a elegir eliminar la incógnita x, ¿sí? Y el segundo paso es obtener términos que sean inversos aditivos. En este caso yo elegí que, hay que, antes de buscar los inversos aditivos es que no sean inversos aditivos ya de por sí en las ecuaciones, ¿sí? En este caso, fíjense que no se cumplen para ninguno de los dos, ¿sí? Porque en uno es 2x, en el otro es 3x, y en uno es 3y, en el otro es menos 2y, ¿sí? Entonces no hay ya directamente inverso. Entonces, inverso aditivo. Entonces lo vamos a buscar. En este caso elegí la incógnita x, fijar la incógnita x. Una vez que fijo la incógnita x, fíjese que el término
el término de mi incógnita x, es 3x, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en la otra ecuación, ¿sí? en la primera, el término, la expresión es 2x. ¿Sí? Fíjense que claramente no son inversos aditivos, porque 3x más 2x es 5x. Entonces, yo propongo como referencia fijar 3x. Con la otra ecuación, ¿sí? Con la otra ecuación tenemos que buscar multiplicarlo por algún número que al sumar ambas ecuaciones las x se cancelen. Sí, es decir, buscar su inverso aditivo. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, inverso aditivo de 3x es menos 3x. ¿Sí? Fíjese que yo puse menos 3x igual a c por 2x. ¿Por qué esto? Porque bueno, menos 3x es lo que busco que aparezca, digamos, en esa primera ecuación. ¿Y por qué lo igualo a c por 2x? Fíjense que la primera ecuación tengo 2x, ¿sí? 2x. Por lo tanto, por eso aparece menos 3x igual a c por 2x. ¿Y qué es c? Bueno, c es el valor, el número, al cual tengo que multiplicar 2x para que me dé menos 3x, ¿sí? En este caso, eso es una igualdad de polinomios, entonces tengo que igualar menos 3 a 2c y me devuelve el valor de c, ¿sí? C es menos 3 medios. Es decir, sabemos que para obtener el inverso aditivo de 3x debemos multiplicar la primera ecuación, ¿sí? La ecuación 1, por menos 3 medios, ¿sí? Fíjense que acá obtuve el valor menos 3 medios y lo que estoy haciendo en el método de eliminación es sumar la segunda ecuación a la primera multiplicado por menos 3 medios. Fíjense que la primera es 3x menos 2y igual a 1. O sea, esta sería la segunda, ¿no? La ecuación que sale del segundo renglón del sistema. Y la ecuación del primer renglón, fíjense que es 2x más 3y igual a 8, multiplicado por menos 3 medios, que es el valor que encontramos de c para hallar el inverso aditivo de 3x. Si calculamos, si repartimos ese menos 3 medios en los dos lados de la igualdad, nos queda, bueno, la primera ecuación es 3x menos 2y igual a 1, nos queda igual. La segunda es menos 3x menos 9 medios de y igual a menos 12. ¿Sí? Fíjense que logramos hacer lo que buscamos, que al sumar ambas ecuaciones, la expresión de x de cada una de las ecuaciones se cancelen, es decir, que sean su inverso aditivo. ¿Por qué? Porque 3x, o sea, menos 3x es el inverso aditivo de 3x. Se cancelan, fíjense que da 0x. Bueno, luego es simplemente resolver la ecuación, nos va a devolver un valor de y, después ese valor de y lo reemplazamos en alguna expresión de cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Y nos devuelve el valor de x, en este caso, ¿sí? Obtuvimos como solución el par ordenado 19 treceavos, 22 sobre 3 treceavos, ¿sí? Bueno, a ver, importante. Este método no es sencillo de entender hacia la primera, así que por más que lo explique en un video, les recomiendo que repasen bien el contenido y practiquen, ¿sí? Practiquen siempre teniendo en cuenta que cuando uno suma ambas ecuaciones, en la incógnita x o en la incógnita y, debemos obtener sus inversos aditivos, ¿sí? Para que se cancelen. Ese es el concepto más importante de este método. Por más que yo les explique muchas veces, es un poco complicado entender porque es un procedimiento, ¿sí? Pero mi recomendación es esa. Ustedes practiquen y siempre que tengan en cuenta ese concepto, bueno, adelante, ¿no?
Bueno, esa aclaración ya la hice, digamos. Los métodos, la forma en que los hice no es único, ¿sí? Ese es un caso particular de cada uno. Luego, para terminar de repasar estos temas, está la verificación. ¿Qué consiste verificar? En este caso se puede verificar si un par ordenado es solución o no a un sistema de ecuaciones. Es decir, que hay que comprobar que un par ordenado cumpla ambas ecuaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, en este sistema 2x más y igual a 5, x menos y igual a 1, nos preguntamos, ¿el par ordenado 2, 1 pertenece al conjunto solución? Es decir, ¿es solución del sistema? Si cumple la primera, en este caso lo cumple, y cumple la segunda, significa que es solución. Sí, claramente. Nos preguntamos otro par ordenado, por ejemplo el 2, 1. ¿Pertenece a la solución? Perdón, el 2, 1 no. Esa es la confirmación, es decir, el 2, 1 sí pertenece a la solución. Nos preguntamos si el 1, 3 pertenece a la solución. ¿El 1, 3 pertenece a la solución? Fíjense que la primera ecuación la cumple, ¿sí? Porque 2 por 1 más 3 es 2 más 3 igual a 5, es 5, sí, la cumple, pero no cumple la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda es 1 menos 3, que da igual a menos 2, no es 1. Por lo tanto, no puede ser solución porque no cumple ambas al mismo tiempo. ¿Sí? Y una última importante aclaración, la verificación de un par ordenado solo permite determinar si ese par ordenado en específico pertenece al conjunto solución, pero no puede indicar por sí solo, ese par ordenado, qué tipo de solución posee el sistema. Es decir, puede pasar que un par ordenado verifique un sistema de ecuaciones, pero uno en principio, sin resolverlo por algún método, o el método gráfico, o cualquiera de los tres métodos que vimos hace unos minutos, no podés saber qué tipo de solución es, si solamente estás verificando un par ordenado. En el caso de que por lo menos uno lo cumpla, lo que sí podés saber es que no puede pasar que no tenga solución, pero ahora que tenga uno o infinitas, en principio no se sabe. Lo mismo pasa si es que un par ordenado no cumple ambas soluciones al mismo tiempo. Tampoco puedes saber si ese sistema no tiene solución o tiene una solución o infinitos, ¿sí? Para comprobar qué tipo de solución tiene, siempre debemos utilizar alguno de los métodos vistos, ¿sí? No podemos decir que si pertenece listo, ya es una solución, y si no pertenece, no hay solución, ¿sí? Eso es importante acordárselo. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo.